Gracias, David. Mm, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Montenegro. Soy estudiante, pues fui estudiante de ingeniería mecánica, soy egresado de la universidad. También realicé maestría en la Universidad de los Andes. Y les vengo a presentar la investigación que hice en mi maestría, asesorada por el profesor Carlos Francisco Rodríguez y coasesorado por Santiago Jiménez, quien es estudiante doctoral en la Universidad de California en, en Santa Cruz. David, no sé cómo sea mejor la dinámica en cuanto a las preguntas, digamos, ¿las vamos respondiendo sobre la marcha o al final de la presentación? Carlos, yo creo que mejor al final. Si quieren, nos van enviando sus preguntas en el chat para que las tengamos en cuenta y al final hacemos sesión de preguntas. Listos, listo, súper. Entonces, pues, vamos a empezar. Bueno, les voy a contar de dónde salió como mi interés hacia este tema de inteligencia artificial. Em, Mi background en ingeniería siempre fue hacia el tema de sistemas dinámicos y sistemas de control. Sí es algo raro para un ingeniero mecánico, pero fue lo que a mí realmente me gustó. Y juntarlo con inteligencia artificial resulta particularmente interesante y especial en el tema de robots. Entonces, cuando yo estaba casi terminando mis años en el pregrado, vi un documental de Google DeepMind cuando diseñaron un algoritmo para ganarle en el juego de Go al campeón mundial Lee Sedol de Corea. Y de 7 partidas le ganaron 6. Entonces, pues fue algo como impactante para la sociedad, ¿no? Sobre todo en Asia, pues este juego es súper famoso allá y es muy de ellos, y que una máquina le gane al campeón mundial de un juego tan difícil, pues obviamente todo el mundo se asustó y ya crecieron los rumores de que las máquinas nos van a ganar siempre, nos van a reemplazar y demás. Hace poco salió AlphaGo Zero, una máquina, un computador de Google que aprendió 3.000 años de historia y de conocimiento humano en tan solo 40 días. Es un logro también, un milestone gigante en términos de inteligencia artificial. También podemos ver avances, por ejemplo, de Google, que también le enseña a robots a hacer parkour, y pues si ustedes ven los videos de estos son súper emocionantes. Es como ver un bebé gateando y aprendiendo a caminar. Entonces los avances que están dando en esta área son, a mi parecer, muy apasionantes en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Sin embargo, la opinión popular está un poco, a mi parecer, sesgada. Grandes figuras e influyentes no están muy a favor de esto. Por ejemplo, Elon Musk siempre dice que, pues, si bien es interesante los avances, hay que tener algo de paciencia y de cuidado. Lo mismo Stephen Hawking también nos previene acerca del uso de inteligencia artificial en robots. No sé si ustedes han visto Atlas, ahorita creo que hay un video, no lo puse. Atlas es un robot de Boston Dynamics, es un robot que es capaz de hacer parkour, da vueltas, da saltos hacia adelante, bueno, hace un montón de cosas que un humano, eh, a menos de que entrene por mucho tiempo, es capaz de hacer, y asusta. La verdad es que asusta, o sea, ver esa cosa, dar botes y dar cosas, asusta. Entonces, como que nosotros como sociedad todavía no estamos preparados para recibir estas tecnologías em, en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, yo tengo una teoría, ahorita se las compartiré el por qué, y esta es una de las sencillas razones, y es como la motivación detrás de mi investigación en la maestría, y es que el mundo real es duro, digamos, la física no perdona. Em, y una cosa es lo que nosotros podamos simular en un computador, y nuestro algoritmo de inteligencia artificial funcionó súper bien en el computador, pero resulta que cuando lo programamos y lo llevamos al mundo real no sirvió. Y es porque el mundo real hay muchas cosas que son mucho más difíciles que en un computador. Y de nuevo la física no nos perdona.
Entonces, esta es la motivación y lo que hice fue tratar de unir lo mejor de los dos mundos en términos de controlar un sistema dinámico y un robot. Está el mundo de modelar todo y controlarlo a partir de lo que llamamos como first principles, que son como las dinámicas que podemos encontrar con leyes de Newton, con leyes lagrangianas, con sistemas lagrangianos, pero también hay muchos datos que podemos encontrar y podemos combinar inteligencia artificial con teoría clásica de sistemas y de control y combinar lo que yo llamaría como alma y mente, cuerpo y mente. Esa es la motivación detrás de mi investigación. Entonces, así que hacemos nosotros típicamente en control. Entonces, en control nosotros tenemos un modelo físico, lo tratamos de modelar a, a- a lo mejor que nuestras capacidades puedan, ¿no? Con lo que llamamos first principles, y tenemos un modelo que, dadas unas entradas, tenemos cómo es el comportamiento de los estados del sistema. Eh, Luego nos pasamos a la teoría de control, desarrollamos un algoritmo que nosotros llamamos un controlador para que los estados de nuestro sistema, para que el robot haga lo que nosotros queramos que haga, ya sea caminar, ya sea balancearse, infinidad de cosas. Y luego lo implementamos en el robot real. Ese es como el workflow típico que uno sigue en sistemas de control. Sin embargo, eh, estamos suponiendo algo un poco peligroso y es que nuestro modelo representa fielmente lo que pasa en la vida real. Y eso no necesariamente es verdad. Modelar es difícil. Y si tenemos un modelo pobre, seguramente nuestro controlador va a ser pobre en la vida real. Entonces, puede no comportarse como nosotros queremos que se comporte, incluso pueden haber problemas de estabilidad. Y lo que menos queremos es que nuestro sistema sea inestable físicamente. Entonces, les tengo dos ejemplos. Un ejemplo es cuando un dron vuela cerca de las paredes o del piso, hay efectos aerodinámicos no lineales muy difíciles de poner en una ecuación. Y son simplemente difíciles de modelar y entonces van a ser difíciles de controlar. Entonces, no nos sirve mucho. Otro caso es en conducción autónoma, podemos modelar si bien la fricción de las llantas con diferentes tipos de material en el suelo, pero pues eso también la fricción es algo muy complejo también de modelar en un sistema. Entonces aquí es donde ya no podemos con nuestros principios básicos de física modelar, entonces aquí es donde la inteligencia artificial nos puede dar una gran mano. Y eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Básicamente tenemos un modelo nominal, que en nuestro caso, bueno, es en tiempo discreto porque pues esto lo vamos a aplicar en un sistema físico, entonces para aplicar un sistema físico en tiempo discreto es realmente más sencillo que en tiempo continuo. Y vamos a tener un modelo D, que lo vemos en la ecuación, que lo vamos a llamar, que no lo conocemos, y es lo que vamos a aprender con las técnicas de aprendizaje. En este caso, eh, pues bueno, es irrelevante en sí qué algoritmo de aprendizaje usamos. Usamos un proceso gaussiano, es una ramita de una familia que llamamos algoritmos bayesianos, y lo usamos bayesiano precisamente porque queremos modelar incertidumbres acerca de lo que estamos aprendiendo. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué estas incertidumbres son importantes cuando estemos revisando garantías de seguridad y estabilidad. Pero virtualmente este algoritmo sirve, el algoritmo que les voy a mostrar en unas diapositivas más adelante, sirve para otros tipos de algoritmos de aprendizaje. No necesariamente tienen que ser procesos gaussianos, pueden ser redes neuronales bayesianas, cualquier tipo de algoritmo, pero tiene que ser bayesiano que funcione. Y a lo que queremos llegar es, pues a medida que vamos teniendo observaciones en línea de nuestro sistema, pues vamos acortando el intervalo de confianza que estamos construyendo acerca de las dinámicas que estamos aprendiendo hasta eventualmente pues poder hacer como una identificación en línea del sistema a partir de un algoritmo de aprendizaje que está corriendo por detrás. Esto tiene, digamos, tener un buen modelo afecta realmente el comportamiento de un controlador. Entonces aquí les voy a mostrar cómo simplemente hice un experimento súper sencillo con un péndulo invertido. Y aquí lo que estamos viendo son las curvas de nivel de la región de atracción de un controlador
de un regulador cuadrático lineal, acerca de las ecuaciones de un péndulo aproximado con parámetros erróneos y luego las ecuaciones de un péndulo pues, reales y luego corregidas con el algoritmo de aprendizaje. Y siempre vemos que si tenemos incertidumbres en los parámetros, ya sea si la masa es más pesada en un 20%, más liviana en un 20%, siempre vamos a estar encontrando aproximaciones sea hacia adentro o hacia afuera de la verdadera región de atracción del controlador. Y esto tiene, pues, o sea, casos críticos. ¿Sí? Digamos, si tenemos una aproximación hacia afuera de la región de atracción del controlador, seguramente vamos a visitar estados para los cuales nuestro controlador es incapaz de regular el sistema y se va a desestabilizar. Entonces, por eso es que necesitamos aprender en línea el sistema. ¿Sí? Primero, para garantizar estabilidad del sistema, lo más importante. Y bueno, digamos, este lazo de control se cierra así, es como de nuevo, una identificación en línea del sistema, donde aprendemos el modelo y en cada paso de tiempo aprendemos el modelo, tenemos que volver a diseñar nuestro controlador y tenemos que volver a implementarlo, miramos con nuestros sensores cómo son los estados, aprendemos el modelo, diseñamos controlador, implementamos y ese es el lazo de control que se cierra. Sin embargo, pues esto suena muy bien, pero porque el aprendizaje no es comúnmente usado pues, en la vida real, ¿sí? Más allá de simulaciones que vemos. Y particularmente es porque el aprendizaje importa, la seguridad importa, lo siento. Queremos aprender de una forma segura, es decir, que el robot no se estrelle, no se daña el mismo, no daña el ambiente que lo está rodeando. Y eso es generalmente difícil de lograr si no se tiene un modelo escrito, ¿sí? Con ecuaciones. Eh, y el aprendizaje todavía no ha logrado implementar muy bien estas garantías de seguridad fuertes que hay teóricas en la comunidad de control. Entonces aquí es donde estamos tratando de unir lo mejor de los dos mundos. Las preguntas que naturalmente van a salir es, bueno, estoy aprendiendo mi modelo, pero pues el controlador que yo diseñé, lo diseñé para un modelo totalmente diferente, un modelo que no aprendí. Entonces el controlador es estable para usar, es seguro. ¿Cómo exito el sistema eficientemente para poder aprender las dinámicas que quiero en el espacio de estados donde yo quiero? Entonces, esas tres preguntas las que yo voy a responder en esta presentación y son las tres preguntas que, digamos, enfocaron mi investigación en la maestría. Bueno, aquí siendo un poco formales, este es como, yo identifiqué dos problemas que tenemos. El primero que está aquí escrito es, pues nada, tenemos que aprender cómo corregir lo que nosotros creemos, cómo creemos que se comporta el sistema y lo que realmente está sucediendo en la vida real. Entonces, eso lo corregimos mediante esta función D que está aquí en esta ecuación. eh, y pues esto es como la definición formal del problema. Y el segundo problema es queremos estabilizar el sistema. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo hable de estabilizar un sistema, quiere decir que yo quiero que el robot haga algo en particular. Esto estabilizar es eso. Estabilizar es llevar los estados. Estados pueden ser posiciones, velocidades del robot a unos valores deseados que yo quiero. Eso es estabilizar un sistema. Entonces, yo quiero estabilizar mi sistema, el robot, ¿no? Quiero que haga algo en particular, pero quiero que lo haga de forma segura. Entonces no quiero que se estrelle, no quiero que se dañe a él, no quiero que le pegue a las personas, no quiero que haga nada inseguro, ¿vale? Y eso es lo que está más o menos escrito, o bueno, dibujado en esta gráfica. eh, y la definición formal del problema, pues para los que les gusta un poquito la formalidad, está escrito em, aquí. Ya vamos a definir un poquito más adelante qué es ser seguro. Ser estable, eso ya está estudiado y está resuelto hace un montón de tiempo. Ser seguro es algo un poco más difícil de definir, pero lo haremos más adelante. Entonces, antes de pasar al controlador, ¿sí? A cómo vamos a controlar el sistema, primero vamos a ver cómo lo vamos a aprender. Entonces, esto es lo que está aquí sombreado en gris. ¿Vale?
Vamos entonces aquí primero a mirar un tipo de, una clasificación de los algoritmos de aprendizaje que no se puede clasificar ni en supervisados ni no supervisados porque es que no corresponde a ninguno de los dos. Tiene partes, pero es una rama completamente independiente y es aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Ese aprendizaje por refuerzo simplemente nosotros incentivamos por medio de, llamémoslo, recompensas, las acciones que toma un agente dentro de un ambiente. Entonces, si el robot hace algo que nosotros consideramos que es bueno, le vamos a dar una recompensa positiva y si hace algo malo, le damos una recompensa negativa. Y la idea es que el robot o el agente, como se le denomina, maximice su recompensa a lo largo de, sí, de la trayectoria que queremos que complete. Esto se enmarca dentro de lo que conocemos como cadenas de Markov. eh, y bueno, como toda cadena de Markov, podemos definir una función Q que está aquí escrita. Entonces la función Q bajo una política de control P, parametrizada por parámetros θ, simplemente nos dice es qué tan bueno es estar en el estado X actualmente, es decir, qué tan bueno es que mi robot esté justo en este estado exacto, con estas posiciones y estas velocidades, y qué tan bueno es si le aplico esta acción de control U. Y pues bueno, lo que queremos hacer es maximizar de nuevo J es nuestro funcional que nos va a decir la recompensa acumulada a lo largo de la trayectoria. Y esto es básicamente pues son ecuaciones. Esto es un problema de optimización, aquí está escrito. Vamos a usar dos algoritmos que son realmente el mismo, uno es como simplemente coger dos veces el otro, eh, pero es un algoritmo de estado del arte, es un algoritmo que funciona muy bien, ya está muy estudiado, se llama DDPG, Deep Deterministic Policy Gradients, eh, eh, lo inventaron en el 2018 y nosotros le vamos a hacer algunas cositas para mejorarlo, ¿listo? Ya se les explicaré a continuación. Entonces, no, lo único que hace este algoritmo de DDPG es encontrar una acción de control U. Una acción de control U puede ser voltajes que le vamos a mandar a los motores, eh, bueno, acciones de control sobre nuestro sistema, tal que el robot pueda maximizar la recompensa a lo largo de su trayectoria. Ahí no hemos metido nada de seguridad ni estabilidad, ¿cierto? O sea, mientras el robot aprende, pues puede hacer muchas cosas, ¿sí? Mientras él aprende qué voltajes le tengo que actuar mis motores, pues mientras él aprende puede caerse, puede pegarse, puede pegarle al ambiente que lo rodea. Incluso no sabemos si va a hacer la tarea, ¿sí? Simplemente estamos confiando que si lo compensamos o lo castigamos, eventualmente él aprende. Entonces, la idea es ayudarle un poquito con teorías de control clásicas. Y la primera que vamos a usar son funciones de Lyapunov. Entonces, las funciones de Lyapunov son por excelencia las funciones que nosotros usamos para certificar la estabilidad de un sistema dinámico. Entonces, estas funciones de Lyapunov son súper chéveres, son funciones como energía que son, las llamamos positivas definidas porque pues son como una bola y la idea es que yo, si yo suelto o ya, yo me paro en cualquier estado sobre esa superficie, eventualmente voy a descender y voy a llegar al mínimo de la función de Lyapunov. Entonces, cuando llego al mínimo de la función de Lyapunov, puedo decir que estabilice mi sistema. Entonces, si yo soy capaz de encontrar una función de Lyapunov tal que mi control U sea capaz de llevar mi sistema, mi trayectoria al mínimo, ganamos. ¿Sí? Ya garantizamos que nuestro robot va a hacer lo que nosotros queramos. La teoría, pues, digamos, esto de ir descendiendo sobre la función de la Lyapunov es lo que está aquí eh, en un cuadradito que llamamos estabilidad asintótica. Es un tipo de estabilidad específica que nosotros quisimos garantizar en nuestra investigación. Y bueno, esto también está muy estudiado y funciona, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo que llamamos el Lyapunov Controller y es un programa de optimización y es simplemente encontrar el control, la acción de control de mínima energía tal que me lleve mi sistema al origen de la función de Lyapunov. Eh, para los que tienen un poquito más de background en sistemas dinámicos o en control, simplemente si yo hago las dinámicas del error, fíjense que si yo llevo el error a cero,
llevé mis estados deseados, mis estados actuales a mis estados deseados y ya, gané. Estabilicé mi sistema. Eso es lo que se encarga de hacer este programa de optimización, paso de tiempo, paso de tiempo, paso de tiempo. ¿Qué es lo malo? Que necesito conocer exactamente cuál es mi sistema dinámico. Pero como dijimos al principio de la presentación, pues es difícil modelar muchas cosas. Entonces lo que ya vamos a complementar. Sin embargo, ser estables no es suficiente. A veces es necesario ser seguros. Si yo puedo, no sé, si yo quiero caminar de la universidad a mi casa, pues hay muchas formas de hacerlo. A Lyapunov solamente le interesa llegar a mi casa, ¿sí? Pero pues, ¿cómo llego a mi casa? Pues seguramente no me va a atravesar por una avenida, no me va a atravesar por la 26 derecho, tengo que hacer cruces seguros. Entonces, ser estable siempre no es suficiente. También yo quiero que mi sistema sea seguro. Pues aquí puse algunos ejemplos de por qué la seguridad es importante. Por ejemplo, Uber en algunas pruebas que hizo, sus carros autónomos se estrellaron. Hay uno que me sorprende siempre mucho y es el algoritmo de aprendizaje de Uber, de los carros autónomos. Si bien fueron capaces de detectar un peatón, simplemente el algoritmo decidió olvidarse que había un peatón ahí porque priorizó la estabilidad sobre la seguridad y atropelló a la persona y la mató. Entonces siempre necesitamos la parte de seguridad. Entonces, ¿cómo garantizamos seguridad en términos de sistemas dinámicos? Pues vamos a extender la teoría de Lyapunov y vamos a utilizar unas funciones que se llaman funciones de barrera. Entonces, con las funciones de barrera nosotros lo que le vamos es a restringir a nuestro robot solamente puede visitar algunos estados en su región del espacio de estados, valga la redundancia, que nosotros consideramos como seguro. ¿Listo? Y vamos a definir seguridad como invarianza de un conjunto. Entonces, ¿qué es invarianza? Por allá en 1942 eh, se empezó a investigar este tema de invarianza de conjuntos. 1942 no fue como una muy buena época para el mundo, entonces estos papers se perdieron y se recuperaron un montón de tiempo después. Sin embargo, para sistemas no forzados, es decir, no tienen actuación, no tienen controladores, no tienen entradas, simplemente son las dinámicas naturales del sistema. Eh, si logramos encontrar una función h tal que el bracket del i de la función a lo largo de las trayectorias es positivo, decimos que el conjunto C es seguro, es decir, el conjunto C es invariante, lo llamamos invariante hacia adelante. Eso quiere decir que si yo empiezo en el conjunto C, para cualquier tiempo mayor a cero, nunca voy a salir de C. Entonces, no sé, veámoslo, ahorita lo vamos a ver, claro, pero en un péndulo, en el plano de fase de un péndulo donde tengo el ángulo y la velocidad angular, yo puedo decirle al péndulo, oiga, yo quiero que usted no salga de esta elipse, porque es que esta elipse la considero segura. Entonces, si yo empiezo dentro de la elipse, nunca voy a salir de la elipse. Entonces, mi péndulo no va a visitar estados inseguros, que yo considero inseguros. Entonces, para un carro yo le puedo decir, oiga, es que yo no quiero que usted esté a una distancia mayor de, no sé, 50 centímetros, menor de 50 centímetros del carro adelante y no quiero que vaya más rápido de 80 kilómetros por hora. Entonces yo puedo restringir con esas, sí, con esas restricciones, valga la redundancia, mi espacio de estados y mi carro nunca se va a salir de ahí. ¿Vale? Esta teoría, pues, en el 2007 y en 2004 se extendió a sistemas forzados. Simplemente sigue siendo igual. Es encontrar una función h tal que el bracket de I a lo largo de positivo C es invariante hacia adelante. Eso es lo único que nos importa. Y esa es la solución. ¿Listo? Entonces, esto es análogo a las funciones de Lyapunov. En las funciones de Lyapunov nosotros queríamos era descender sobre la función de Lyapunov y había una condición muy natural para un problema de optimización. Para las funciones de barrera es muy parecido. Fíjense que está la ecuación encerrada en el cuadradito. Si somos capaces de garantizar esa condición para cualquier control u en nuestro sistema dinámico, vamos a garantizar siempre que mi conjunto C va a ser estable. Mi conjunto C es una curva de nivel de la función h que está ahí. ¿Vale? La función h
es análoga a la función de la punov. ¿Listo? Entonces la función h también tiene que tener sus propiedades, aunque no es tan restrictiva como la punov, ¿vale? H no tiene que ser positiva definida, su derivada no tiene que ser negativa, no. H pues tiene que cumplir algunas restricciones, tiene que ser una función, tiene que ser, estar acotada por funciones capa infinito, pero no nos vamos a meter mucho en eso. H es generalmente más difícil de encontrar, más fácil de encontrar que una función de la punov. Y esto es básicamente, lo siento. Esto es como se vería pintado los dos approaches. Entonces, lo que vemos en verde es la función de la punov, ¿listo? Entonces, en verde es ser estable. Quiere decir que, de nuevo, si soy capaz de empezar en cualquier punto de esa superficie verde, si yo logro encontrar un controlador que me lleve mi sistema al origen o al mínimo de esa función verde, soy estable. Ser estable quiere decir que soy capaz de hacer lo que quiero hacer. Soy capaz de manejar solo, soy capaz de eh, equilibrarme, soy capaz de no sé, lo que requeramos que el robot haga. Y la función que está en amarillo, pues es la función de barrera, y eso es lo que nos permite ser seguro, es decir, estamos restringiendo el espacio de estados. Y los controladores óptimos, pues son los que se van a encontrar en la intersección de esas dos funciones, ¿vale? Y eso es lo que, pues, llaman el Unified Safety Critical Controller. Lo investigaron por allá en el 2020. Es algo muy nuevo. Y esto es donde vamos a explotar y aquí vamos a generar como un tipo de filtro, ¿vale? Entonces ya vamos a ver en qué consiste ese filtro para las acciones de control que va a tomar nuestro algoritmo de aprendizaje por refuerzo. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que llevamos, ¿no? Entonces ya tenemos un sistema dinámico, ¿no? Que dijimos que conocíamos algo, éramos capaces de modelarlo, leyes de física, Lagrange, lo que queramos, somos capaces de modelar. Lo vamos a ir aprendiendo porque no somos capaces de modelar todo. Entonces aquí hay, esto es lo que llamamos la planta o el modelo. Tenemos el estado, tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que nos recibe el estado y nos va a dar una acción U. Entonces nos dice, vea, usted tiene que mandarle este voltaje a esos motores porque si usted le manda ese voltaje, el robot va a maximizar su ganancia a lo largo de las trayectorias. Pero entonces esa acción de control U no nos va a garantizar ser estables ni ser seguros, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a filtrar esa acción de control U en un programa de optimización, en un programa cuadrático, para si bien tratar de maximizar esa recompensa a largo plazo, lo vamos a hacer de forma estable y segura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que se ve acá, ¿vale? Es un poco, la matemática es un poco pesada, pero nada, simplemente es encontrar de nuevo un control de mínima energía, tal que si yo le sumo o le resto al control de aprendizaje por refuerzo, voy igualmente a llevar mi estado, mi robot a ser estable y seguro, ¿vale? ¿Para qué necesitábamos? Por allá al principio de la presentación hablábamos que queríamos hacer intervalos de confianza con procesos de gaussianos, con procesos gaussianos sobre las dinámicas que nosotros estábamos aprendiendo. Eso es sumamente importante porque vamos a garantizar con alta probabilidad que nuestro estado, que nuestra acción de control U va a llevar nuestro estado dentro del intervalo de confianza que nosotros estamos construyendo. Y eso es lo que se ve, bueno, se ve aquí en la última parte de la ecuación, donde está la media del proceso gaussiano más menos beta sigma que nos está dando, con los beta podemos calcular si es el 95%, 99%, en fin. Entonces, estamos incluyendo incertidumbres que tenemos sobre el sistema en el programa de optimización, tanto sobre las funciones de Lyapunov como sobre las funciones de barrera. Y esto es básicamente lo que está pasando, ¿listo? Entonces, enfoquémonos un poquito más sobre las figuras a la izquierda, que pues es como traté de pintar en dibujitos lo que está queriendo decir las ecuaciones de la derecha. Entonces, ¿qué pasa si no usamos el filtro que estamos proponiendo? Es decir, ¿qué pasa si solamente usamos el algoritmo de aprendizaje por refuerzo?
Entonces, esto es lo que está pasando. Nosotros sabemos que hay un conjunto de acciones de control, a veces también se llaman políticas de control seguras, que son el set gris, y simplemente si no usamos el filtro y no tenemos memoria de lo que estamos haciendo con las acciones que hemos tomado antes, simplemente estamos rebotando. Entonces, tenemos aquí las acciones de control de aprendizaje por refuerzo, tratamos de proyectar a las acciones de control seguras, pero nosotros estamos aplicando la acción de control de aprendizaje por refuerzo sin tener en cuenta lo que pasó antes, ¿sí? Y estamos rebotando y nunca vamos a llegar a, digamos, al pi óptimo, o sea, la acción de control óptima. Entonces nos dimos cuenta que tenemos que incorporar las versiones previas de lo que estábamos aplicándole al sistema, ¿sí? Es decir, si yo le digo al robot, no sé, si mi algoritmo de aprendizaje por refuerzo me dice, vea, mándele 200 voltios a este motor. Y yo le digo, no, y cuando yo lo proyecto con el programa cuadrático que acabamos de ver, seguramente me van a, el programa cuadrático me va a decir, no, es que vea, 200 voltios es mucho para su motor, ¿sí? 200 voltios seguramente, sí, digamos, no sé, puede que no se queme, pero puede que me lleve el robot y lo estrelle contra la pared, ¿sí? Entonces 200 es mucho, mejor metámosle 80. Entonces listo, le vamos a poner 80. Pero en el siguiente paso del algoritmo de aprendizaje por refuerzo, él va a creer que yo le apliqué 200, pero en realidad yo le apliqué 80. Entonces, cuando les digo que tenemos que tener memoria. Y eso es lo que nos dimos cuenta y ahí, eso es la segunda parte donde dice que tenemos que incorporar digamos, la memoria de lo que le hemos aplicado al sistema. Y la idea es poder entrar al donde llamamos el set of safe policies para hacer em, lo que se conoce como policy search de manera eficiente y segura y llegar al pi óptimo que queremos. Entonces, ese problema pues está escrito en ecuaciones a la izquierda. ¿Sí ven ahí? Es como un tipo de tener memoria de lo que está pasando, de los resultados de la optimización de, de este señor. ¿Vale? ¿Y esto cómo se ve? Bueno, esto se ve así. Vamos a utilizar un Segway, los que no han visto que es digamos, un Segway es de esos carritos que como que uno se monta y se inclina hacia adelante y avanza y se inclina hacia atrás y va parando. En esencia eso es un péndulo invertido. Em, Aquí nosotros modelamos el sistema como mejor podemos modelar. Entonces, fíjense que ahí yo no modelé fricción, no modelé la masa y los parámetros del sistema como masa, inercias y demás, son apenas un estimado. Entonces yo digo, pues yo creo que su inercia es esto, la inercia también es algo complejo de medir. Y simplemente dejar que mi algoritmo, mis procesos gaussianos se encarguen de complementar lo que no puede modelar muy bien y lo que no puede medir muy bien y hacer la identificación en línea del sistema, ¿vale? Es decir, esto es lo que nosotros llamamos como el modelo nominal, este X punto. Para los que de pronto, como yo en este momento, estarán matándose la cabeza porque esto es en espacio continuo y toda la teoría que mostramos en tiempo discreto, aquí simplemente pues, podemos discretizar las dinámicas con Euler. Hacia adelante, Euler hacia atrás, Euler centrado, eso no importa, simplemente a partir de esto discretizamos las dinámicas, ¿vale? Am, para lo que llamamos las restricciones suaves o las soft constraints, usamos funciones de Lyapunov, ¿listo? Entonces, para cumplir lo que llamamos de nuevo como soft constraints, eso es estabilizar el sistema. Entonces, fíjense que simplemente yo quiero llevar el ángulo del carrito, lo quiero llevar a un ángulo deseado, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo les decía de, pues, phi menos phi deseado igual a cero, llevarlo a cero. Phi menos phi deseado, pues para los que les resulta un poco conocido, eso se llama el error. Entonces yo quiero llevar las dinámicas del error a cero. Es decir, quiero estabilizar mi sistema. Y los hard constraints, es decir, los que no puedo violar por ningún motivo, que son las restricciones de seguridad. Es decir, bueno, yo quiero estabilizar el carrito a un ángulo deseado, pero ¿qué tanto voy a permitir que voltee, digamos, sí, que el pole que se voltee y qué tan rápido lo haga, ¿vale?
Entonces, eso lo voy a restringir con esta función de barrera. Y eso lo restringo sobre el espacio de estados de mi robot. Y eso se ve así, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo a la izquierda es un plano de fase del robot. Fíjense que está 0, 0, que es el origen. 0, 0 es pues a donde yo quiero llegar, es decir, el segway completamente vertical. Y yo nunca por nada del mundo, en mi caso, yo no quise que se saliera las trayectorias del sistema de la, pues eso supone que es una elipse, es la construcción de la función de barrera nos llevó a un cuadrado, pero nunca quiero que mi sistema visite estados por fuera del cuadrado. Entonces, si todo lo que está dentro del cuadrado yo lo considero seguro, lo que esté por fuera del cuadrado lo considero inseguro. Entonces, ahí voy a restringir qué tanto quiero que el segway se voltee y qué tan rápido. ¿Listo? Pues porque, no sé, una persona que esté montada y pues no se puede chocar contra el piso y tampoco pues puede moverse muy rápido, ¿no? Y lo que estamos viendo a la derecha, pues simplemente es la verificación de la garantía de seguridad, que es la función de barrera. Entonces, la función de barrera nunca puede ser negativa. Si la función de barrera es negativa, quiere decir que violamos la barrera en el espacio de estados. Entonces, simplemente aquí dimos una condición inicial y vimos que todo el framework que acabamos de proponer, es decir, aprender el sistema, nuestro algoritmo de aprendizaje por refuerzo nos dice, tome esta acción U la filtramos para que sea segura y estable, la aplicamos al sistema y eso se corre por un tiempo. Todo eso, pues logramos estabilizar el segway, ¿sí? Ya la condición inicial era, no sé, casi 0.1 radianes con algo de velocidad angular y fuimos capaces de llevarlo al origen, siendo seguros. En ningún momento la trayectoria se salió del cuadrado. Aquí hay otra condición inicial, aquí hay otra condición inicial, y aquí simplemente decidimos apagar el filtro. Entonces aquí simplemente es implementar el algoritmo de aprendizaje por refuerzo por sí solo. Entonces fíjense que aún así la condición inicial estaba dentro del cuadrado, ¿sí? Aún así empezando dentro del cuadrado, las acciones de control que fuimos tomando en el camino llevaron el estado por fuera, ¿vale? Entonces ahí no mantuvimos el conjunto C invariantes adelante, es decir, no fuimos seguros. Sí fuimos estables, pero no fuimos seguros. En este caso no es tan crítico, pues la persona no se habría estrellado contra el piso, pero bueno, o sea, simplemente violamos nuestras restricciones de seguridad. Y eso también se puede ver a la derecha, donde pues efectivamente en un punto que fue cuando nos salimos del cuadrado, la función de barrera tomó un valor negativo. Y luego volvimos a entrar, pero pues, no es lo deseado. Aquí hay otro ejemplo donde simplemente apagamos el filtro y eso tampoco, también fuimos inseguros, ¿vale? Y esto es una gráfica muy bonita, que es un impacto gigante que tuvimos de nuestro algoritmo frente al estado del arte. Entonces, esta es la recompensa que tuvo nuestro robot. Entonces, de nuevo, acuérdense que en este framework, si el robot hace una acción buena, nosotros lo recompensamos y si hace una acción mala, nosotros lo castigamos. Entonces, él quiere maximizar, ¿vale? En este caso, pues maximizar es llegar a cero, ¿vale? Y la implementación del algoritmo de estado del arte que les hablaba al principio, que se llama DDPG, pues se comporta como la verde, ¿sí? Y nosotros, nuestro algoritmo se comporta como el azul. Entonces esto fue algo súper, súper interesante que encontramos y es inclusive o sea, en el primer intento, nuestro robot casi converge a cero, comparado con el verde. Si el verde le toma más tiempo maximizar su ganancia, a nosotros en la primera iteración casi que de por sí ya terminamos. Y entender por qué fue algo retador, pues personalmente yo creo es por la incorporación de las funciones de Lyapunov en el filtro del algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Porque si bien nosotros lo recompensamos y lo castigamos, eso no tiene garantías fuertes de seguridad sobre nuestro sistema dinámico como si las tenemos con las funciones de Lyapunov. Las funciones de Lyapunov si nos dicen, usted va a converger sí o sí, o sea, es que no tiene pierde. Usted es capaz de converger. Si usted es capaz de encontrar una función B que cumpla
digamos, los requisitos para hacer una función de Lyapunov y encuentra un control U que haga que usted minimice sobre su superficie, eso funciona. Nosotros lo incluimos en el filtro y yo creo que eso es una de las razones importantes por las que esto pasa. Luego esto llena de esperanza de que podemos pasar algoritmos de aprendizaje a la vida real, siendo estables y siendo seguros. Entonces nuestro robot seguramente ya no va a atropellar a las personas, va a respetar distancia con el carro de adelante a la velocidad que nosotros queremos proponerle. Y bueno, ahí me adelanté un poquito a las conclusiones. Esto fue como lo que les comentaba. Entonces, los dos avances más grandes de mi investigación que encontramos, uno es que usamos un algoritmo bayesiano, llamamos end-to-end, o sea, de principio a fin. Las redes neuronales incluso que usamos en los algoritmos de aprendizaje por refuerzo son redes neuronales bayesianas. El motivo para esto es que logramos disminuir costos computacionales también un montón. Entonces entrenamos más rápido, con mucha menos varianza. Aquí también vemos que la varianza es mucho menos en nuestro algoritmo que en los algoritmos que son estado del arte. Y el entrenamiento más rápido, ¿no? Les comento que puede ser explicado por la incorporación de las funciones de control de Lyapunov en el filtro, ¿vale? Mientras que los aproximaciones de estado del arte simplemente descansan en la fe de que castigar o, o recompensar el agente pues va a hacer el trabajo. Virtualmente, el filtro que propusimos se puede usar con cualquier tipo de algoritmo de aprendizaje por refuerzo. No necesariamente tiene que ser DPG. Hay otros que se están desarrollando ahorita em, que son también muy buenos. Está PPO, TRPO, MPO, SAC. Y virtualmente ellos se pueden integrar súper fácil con el filtro. No nos estamos cerrando que tiene que ser DPG, no. Yo solamente probé el filtro, diseñé el filtro que me va a corregir las acciones de control del algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Y bueno, esto tiene muchas líneas para seguir hacia adelante. Entonces, pues, ¿cómo podemos aprender un set seguro? ¿Sí? Por ahora nosotros estamos proponiendo, por ahora nosotros decimos como yo quiero que el robot no pase de esta velocidad, tenga una distancia con el carro delante de esto, no quiero que el ángulo sea... Bueno, lo podemos codificar en funciones de barrera y restringir el espacio de estados, pero podemos aprender conjuntos seguros. Eso es una pregunta interesante. Podemos expandir esos conjuntos seguros a medida que estamos aprendiendo más sobre nuestro modelo. Eso también es una pregunta interesante, es una pregunta abierta que eh, no conozco mucha gente que esté ahorita trabajando en ello, entonces es una oportunidad de investigación muy buena. Aquí yo estudié estabilidad asintótica, pero podemos estudiar otras formas de estabilidad de acuerdo con Lyapunov. Podemos aprender incluso funciones de Lyapunov, porque, digamos, para aquellos que están familiarizados un poco más, encontrar funciones de Lyapunov es algo pues difícil. Y es difícil, ahora imagínense, si es difícil para sistemas lineales, ahora nosotros tenemos un sistema que no es lineal y aparte que no lo conocemos en su totalidad, sino que estamos aprendiendo también. Entonces, eso fue un reto también, encontrar una función de la PUNO fue un reto, podemos aprenderlo, eso es un trabajo también que está muy abierto y es muy interesante. Y en eso consistió mi investigación en la maestría, en la universidad. No sé si me encantaría responder algunas preguntas, si tienen comentarios. Carlos, creo que tienes unas preguntas en el chat. Sí, señor, profe, estoy tratando de abrirla porque lo oculté y ahora no sé cómo hacerlo. Carlos, yo podría leer las preguntas si quiere.
Sí, sí, por favor, porque me embolaté. Bueno, Johan Sánchez pregunta, bibliografía recomendada para este tema y qué pasa si la condición inicial está por fuera del safe set, cómo evolucionarían los estados? Listo, entonces, bibliografía depende mucho porque, bueno, hay bibliografía muy interesante si estamos hablando como solo de aprendizaje por refuerzo. Entonces, pues yo recomendaría pues, leerse los papers clásicos, como del desarrollo de estos algoritmos de DPG, de TRPO. Antes de, digamos, de leer eso, también recomendaría leer el libro de Sutton, y para familiarizarse un poco más con la notación y el vocabulario que manejamos con estos key functions, B functions, que la recompensa que la gente. Eso es como la bibliografía que yo recomiendo respecto a ese tema. Respecto a funciones de Lyapunov, funciones de barrera, pues leerse los papers, los dos papers de Lyapunov, como para entender la teoría de él. Y las funciones de barrera, eso es totalmente desarrollado hasta mi conocimiento entero, eh, por el profesor Aaron Ames, él es de la Universidad de Caltech. Leerse pues los artículos de él, eh, del profesor Aaron Ames, que son fáciles de leer un poco y uno aprende más estos conceptos de seguridad y de funciones de barrera. Respecto a qué pasa si empezamos por fuera del conjunto seguro, pues no lo probamos porque viola, digamos, ¿cómo se dice eso en español? La suposición inicial de ser seguros, ¿sí? Ser seguros es mantener mi conjunto C. Bueno, entonces mi conjunto C, ¿cuál es? Aquí está denotado en la figura. eh, el, la frontera del conjunto C es el cuadrado que está en negro, ¿sí? Entonces mi conjunto es todo lo que está en negro y todo lo que esté por dentro. Entonces mantener mi conjunto C invariante hacia adelante, eso quiere decir es ser seguro, ¿sí? Yo empiezo dentro de C y voy a mantenerme dentro de C para cualquier tiempo de aquí en adelante. Entonces, como que empezar por fuera de C ya de por sí es problemático. Es como, sí, como empezar a manejar el Segway estando en el piso, es problemático. Entonces, como no lo probamos, porque pues viola, digamos, de entrada, la teoría. Perfecto, gracias Carlos. Entonces esperemos un momento por si alguien tiene alguna pregunta adicional. Buenas noches. Tengo una preguntita. Carlos, Sí, señor. eh, ¿cómo estás? Muy interesante, muy chévere el trabajo. Me surge una duda. Si uno entrara a modelar la incertidumbre de las trayectorias con cualquier tipo de función, pues como para meterle esa incertidumbre y delimitarle ese rango, cualquier politopo podría ser. Eh, Se podría estar pensando en reemplazar como esas funciones le apunó que se necesitarían y dejar que este sistema de aprendizaje reforzado se mueva en ese espacio. Sí, entendí un poco. Digamos, ¿tú te refieres a la incertidumbre del sistema dinámico? Sí. No se podría reemplazar. Digamos, eso fue lo que hicimos. Entonces, bueno, voy a entrar un poquito más en detalle. Entonces aquí, ¿dónde está? Acá. Entonces, este es nuestro sistema dinámico, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo aquí lo hicimos con un proceso gaussiano, nos permite modelar la incertidumbre, así como se ve acá. Nos permite generar intervalos de confianza. ¿Eso para qué los vamos a usar? Entonces, yo tengo, digamos, para garantizarle a Punov, necesito esta diapositiva acá, la siguiente, esto. Entonces, fíjate que yo aquí necesito evaluar, en tiempo discreto, necesito evaluar que Lyapunov, la función de Lyapunov en el siguiente estado sea menor a Lyapunov en el estado anterior para garantizar que estoy disminuyendo. Pero es que el siguiente estado
es un proceso gaussiano, digamos en esencia es una distribución de probabilidad. Entonces B en xt más 1 no es un número, sino es una distribución de probabilidad. Entonces ahí yo lo estoy modelando. Por eso es que aquí estoy modelando la incertidumbre también, incluso sobre B. Por eso es que cuando aquí en el filtro, aquí, aparece este término aquí al final, más la media, más o menos beta, La distribución. exacto. Porque entonces, para la función de la Punov, yo quiero es, en las restricciones del problema de optimización, yo quiero es garantizar necesito que sea menor o igual, necesito garantizar el intervalo inferior, ¿sí? Para garantizar la restricción de la Punov. Mientras que en la función de barrera yo quiero es garantizar el intervalo superior. Ah, ok. Para eso es que modelamos las incertidumbres sobre las trayectorias. Sí, no, perfecto. No había visto bien hacia dónde apuntaba cada una, bien, no me acabó muy claro como límites, pero no, ya me queda súper claro. Muchísimas gracias. No, a ti. Listo. Carlos, tenemos una pregunta de Ángela Castillo, que es la siguiente. ¿Cuál es la ventaja de utilizar cadenas de Markov para este problema? Súper, súper. Entonces, ¿qué es lo lindo? Entonces, lo lindo de esto es que enmarcar este problema de aprendizaje en cadenas de Markov nos permite que, ¿cómo me explico? Que el robot aprenda por sí solo cómo generar una tarea, ¿sí? Entonces, por eso es que les digo, mencioné al principio que digamos, esta ramita de aprendizaje de máquinas no se puede clasificar ni en aprendizaje supervisado ni en aprendizaje no supervisado, porque no cabe ahí. Aprendizaje por refuerzo es simplemente, así como nosotros los humanos aprendimos a caminar por nuestra cuenta, cayéndonos, nos levantábamos, seguíamos. Así que queremos que el robot aprenda. Entonces, las cadenas de Markov nos permiten como como un framework natural para hacer eso. Entonces ahí les comentaba que tenemos la función de recompensa, entonces nosotros le decimos al robot, yo no sé usted cómo lo va a aprender, solo quiero que haga esto. Entonces él va a empezar a explorar, va a empezar seguramente se va a caer, seguramente, pero en algún tiempo él va a aprender a hacer lo que nosotros queramos mientras nosotros le recompensemos sus acciones. Y eso se puede marcar en las cadenas de Markov. Entonces esa es la ventaja y lo lindo de aprendizaje por refuerzo. Digamos, esto nació, me acuerdo hablando con el profe Carlos Pacho, era pues sí, es chévere que él aprenda a hacer eso, pero pues es que él, mientras aprende puede hacer cualquier cosa, se puede estrellar, puede pegarle a alguien, pues. Entonces es chévere que aprenda, pero bueno, que aprenda de forma segura y que aprenda de forma estable y que no le haga daño a nadie. Entonces ahí fue como donde surgió todo esto. Bueno, seguimos atentos por si alguien tiene alguna última pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia al quinto ciclo de seminarios de Ingeniería Mecánica. Hoy tuvimos al grupo en Dinámica de Maquinaria. Dentro de 8 días, el 15 de abril, tendremos al grupo de Mecánica Computacional con el webinar Estudio Computacional de la Aerodinámica del Rotor de un Cuadricóptero, presentado por Andrés Mauricio Pérez Gordillo. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y que estén muy bien.